la palabra y compartir más que todo este tiempo de reunión con ustedes. Ciertamente la Iglesia Nuevo Renacer para nosotros, para nuestra formación, particularmente para mí, ha formado parte esencial, porque recuerdo que desde joven visitaba la iglesia y siempre sus líderes aportaron a mi vida, a mi crecimiento, le puedo decir que sí. Y para mí ciertamente es una iglesia que siempre tengo pendiente, siempre la llevo en el corazón y siempre estamos orando por ella. Así que un placer nuevamente estar por acá con ustedes y poder compartir este tiempo. Le puedo presentar a Marcos Luis. Es una bendición de Dios después de 11 años, ciertamente de espera. El Señor nos ha bendecido con esta criaturita. Ciertamente estábamos un poquito ya escépticos por la edad. Pero si uno se pone a estudiar la palabra, ciertamente los hombres de Dios tuvieron hijos casi a los 40 y después de los 40. Ciertamente para nosotros ha sido una bendición. Y nada, él todavía no lo puede saludar, pero él va a hacer el intento. Gloria a Dios. Que el Señor le bendiga más. Amén, amados. Pastor. Sí, Señor, aleluya. Amén, amados. Nosotros vamos a hablar en este tiempo de la toda suficiente palabra de Dios. ¿Usted sabía que la palabra de Dios es toda suficiente? El tema que hemos traído para el día de hoy está titulado Un llamado a vivir contra cultura. Voy a repetir otra vez, un llamado a vivir contra cultura. ¿Usted sabía que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, estamos llamados a vivir contra corriente? ¿Sabías eso? Y nosotros vamos a ver, amados hermanos, cómo el mundo en el que nosotros estamos viviendo ahora nos está vendiendo un montón de mentiras. Y cómo estas mentiras en muchas ocasiones se infiltran en las iglesias y aún en nuestras vidas como creyentes. Cuando creemos, oiga bien, el hermano Israel decía, gracias a Israel, perdón por no mencionarlo antes, y a Neri por la hermosa invitación y oportunidad. Oiga esta frase, cuando nosotros creemos una mentira, los resultados pueden ser desastrosos, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Esa frase la dijo Catherine Cheraldi, la esposa del pastor Miguel Núñez, hablando un poquito del tema que vamos a estar hablando. Pero ¿qué es la cultura, amados hermanos? Y repito antes de seguir la frase, cuando creemos, oiga bien, una mentira, los resultados de creer esa mentira pueden ser desastrosos para nuestras vidas espirituales,
físicas, porque mi pueblo perece, dice el libro de Jeremías, por falta de conocimiento. Y ahora vamos a entrar, usted va a entender por qué estamos hablando de verdad, de mentira y de conocimiento. Empezamos diciendo qué es la cultura. La cultura integra, amados hermanos, todos los rasgos de comportamiento que nosotros hemos aprendido, ¿verdad?, en nuestra sociedad, en nuestra comunidad. Tiene que ver con esas características que representan a los miembros de una sociedad, de una comunidad. Tiene que ver también con la manera de vivir de un pueblo. ¿Se entiende? O sea, la cultura tiene que ver con la forma en que vivimos. ¿Está bien? Tiene que ver y afecta todas las áreas. Afecta la moral, afecta el arte, afecta nuestras costumbres, afecta nuestras capacidades adquiridas, lo que vamos, ¿verdad?, de manera individual demostrando en nuestro día a día. Pero yo quiero compartirte, amados hermanos, cómo está siendo la cultura de nuestra sociedad de hoy. ¿Tú sabes cómo es la cultura? Oiga bien, la cultura de nuestro país y del mundo entero occidental, si podemos decirlo precisamente más afianzado en el occidente, se conoce como una cultura humanista y una cultura secular. Pero vamos a ver, amados hermanos, qué es eso, porque mi interés no es que tú te lleves, ¿verdad?, palabritas domingueras, no, sino que tú puedas ver cómo esto es real en la gente que está a tu lado, en tu vecino, en el comportamiento del que está al frente y a veces hasta en nosotros mismos. El humanismo, oiga lo que nos enseña el humanismo. El humanismo nos dice que nosotros somos el centro del universo, que nosotros somos los importantes, que ya no es Dios el importante, que ya no es lo que piensa Dios, que ya no es lo que dice Dios en su palabra, que lo que importa somos nosotros. Y ustedes me pueden decir, pero eso está bien, eso se oye chulo, se oye bien bonito, se oye lindo, ¿verdad? Pero yo te voy a explicar un poco más para que me puedas entender. Esta sociedad humanista, como entiende que yo soy el centro, entonces, primero nos dice, mira, tú eres el que importa. Entonces eso quiere decir que lo que importa son tus sentimientos, son tus emociones, es que eso que tú sientes, y ojo, grábese la palabra sentimiento, ¿está bien?, es lo que tú tienes que hacer, porque es lo que tú sientes. Y lo que yo siento está bien. Eso es lo que dice el humanismo. Bien, pero sigo profundizando. También nuestra sociedad, aparte de ser ¿cómo es la palabra? Humanista, es una sociedad secular. En palabras muy sencillas, lo secular, amado hermano, tiene que ver con una sociedad que ha abandonado a Dios. ¿Se entiende? Es una sociedad que le ha dicho, nosotros no necesitamos a Dios, ni necesitamos que tú, Dios, nos explique cómo funcionan las cosas. Porque nosotros, ¿verdad?, en nuestro humanismo podemos explicar las cosas mejor que tú. Eso es una sociedad secular, una sociedad que ha abandonado la fe. Y lo secular, amado hermano, tiene que ver con lo que no es sagrado, lo que no tiene nada que ver con lo espiritual, es concerniente a este mundo, a lo material. Lo secular no toma en cuenta nada de lo espiritual. Entonces estamos, amados hermanos, en una era posmoderna, dile al que está a tu lado, posmoderna, y yo te voy a explicar ahorita por qué. Una sociedad, ¿verdad?, que ha amado más sus propios sentimientos que al mismo Dios, creador y sustentador de todas las cosas. El occidente ha creído una idea por ahí que quizá ustedes lo han escuchado, que se conoce como tabula rasa. Eso lo ha enseñado la ilustración con la era moderna, previa a la actual en la que estamos, donde empezó el ser humano, en cierta medida, a apartarse de Dios y a buscar otras explicaciones, ¿verdad?, científicas para todo lo que está pasando.
que no es necesariamente todo negativo, ¿verdad? Pero el humanismo secular se refiere al concepto de que la mente humana es una pizarra en blanco. Entonces, si yo soy una pizarra en blanco, ustedes han escuchado eso, ¿verdad? Seguro los docentes lo han escuchado. Yo no tengo ninguna preconcepción, yo vengo en blanco y en mi cabeza no hay nada moral, en mi corazón no hay nada moral que ya Dios puso antes de yo nacer en mí. ¿Se entiende? Y dice la palabra que Dios ha puesto ¿qué en nosotros? Una conciencia, ¿sí o no? Para que entendamos lo que es agradable y no agradable. Entonces, todo eso, amados hermanos, es humanismo. El hombre no necesita, dice el humanismo, religión, no necesita a Dios, porque ya está completo. Esta ha sido la dirección que nuestra sociedad actual ha tomado, el occidente principalmente, alejándose del cristianismo, alejándose de la palabra de Dios, alejándose del evangelio. Y todo esto nos lleva a ser una sociedad más neutral. ¿Usted sabe lo que es ser neutral? ¿Alguien puede decir qué es ser neutral? Su palabra. Dime, Ralo, ¿qué tú piensas? No voy ni a la derecha ni a la izquierda, ¿verdad? Esa es la palabra. Todo es una sociedad neutral, en lo que se refiere principalmente, y escuche bien, a los valores. Pero todo esto, yo estoy hablando de problemas, ¿verdad? Hasta ahora, ¿verdad? Y eso que yo les acabo de mencionar es lo que se llama la secularización de la sociedad. No quiero que usted se abrume con las palabras, pero cuando usted escuche por ahí que dicen, ay, esto es una sociedad secular, ya usted sabe más o menos de qué están hablando, ¿verdad? Que hemos abandonado a Dios como centro de la explicación de todas las cosas. Simplemente el secularismo, amados hermanos, ha cambiado al Dios bíblico por el ser humano, por mí. Y yo le decía ahorita que el secularismo dice, oye, tú eres el que importa. Lo que tú sientes, lo que tú piensas, lo que tú quieres hacer, está bien. Siempre y cuando te sientas bien con lo que estás haciendo. Se oye lindo eso. Díganme la verdad, que sí se oye lindo. Sean sinceros, se oye bonito, ¿verdad? Pero vamos a ver cuál es el problema con eso. Porque hoy nosotros vamos a hablar de sexualidad. En términos, ¿verdad?, generales. Vimos, ¿verdad?, lo que está pasando con la sociedad occidental de hoy. Y yo quiero decirte que tú y yo, todos nosotros tenemos una forma de ver la vida. ¿Está bien? Todos tenemos un lente por el cual vemos el mundo e interpretamos lo que sucede a nuestro alrededor, ¿verdad? Usualmente ese lente tiene que ver con la forma en la que nos criaron, ¿sí o no? Pero también con lo que yo consumo. Dile a que está a tu lado, tiene que ver con lo que tú consumes. Todo lo que hagamos, amados hermanos, será moldeado e interpretado por mi forma de ver el mundo, que es lo que se conoce como mi cosmovisión. ¿Lo han escuchado eso, verdad? Es mi cosmovisión, todos tenemos una cosmovisión. Y Israel decía ahorita algo interesante, él estaba hablando de la palabra de Dios. La cosmovisión del cristiano, ¿cuál debe ser? No debe ser la palabra. Pero ¿qué es una cosmovisión? Para seguir complicando más el asunto. Una cosmovisión es un conjunto de ideas, ¿verdad?, que yo tengo con respecto a la realidad. A la realidad, ¿verdad?, al conocimiento y a la conducta. Dígalo conmigo. Con respecto a la realidad, a la conducta y al conocimiento. Entonces, hay tres áreas donde mi cosmovisión me va a afectar. Nuestra cosmovisión es el conjunto de nuestras conjeturas, de nuestras ideas, ¿verdad? Es lo que creemos con respecto a la realidad y a lo que nos rodea. Y entonces estamos hablando de cosas, ¿verdad? ¿Cuál es la cultura? ¿Cómo está siendo impactada la cultura con todos estos enfoques? Ya yo le dije ahorita que el humanismo, ¿se acuerdan? ¿Y cuál era la otra?
Secularismo, ¿verdad? Muy bien. Pero hay muchísimas otras cosmovisiones que nos están diciendo lo que tenemos que pensar. Porque si algo la iglesia debe de estar pendiente y presente y consciente de eso, es que estamos en una era social, humanamente hablando, donde nosotros como seres humanos tenemos mayores cosmovisiones, influencias, ideologías que nos están impactando todos los días. Más que antes, en toda la historia. Esto dicen muchos escritores. Hablamos del secularismo, hablamos del humanismo, hablamos del liberalismo. Liberalismo te dice, tú puedes hacer lo que te dé tu gana, no importa porque tú eres libre. Hablamos del posmodernismo, que ya es más allá del modernismo. O sea, es la era de ahora. La gente habla de modernismo, pero no estamos en la época moderna. La época moderna fue cuando empezó la ciencia, después del... Bueno, anyway, no voy a entrar en eso. Pero el modernismo, es ahora, donde estamos ahora. Estamos pasando, si te puedo decirlo de una manera, la modernidad. Es esa era donde no necesitamos a Dios. En otra palabra, ¿está bien? Pero estamos en una era posterior a estructuras. Y aquí quiero decirle que eso lo que tiene que ver es que, para decirlo de forma sencilla, ya no necesitamos estructuras. Ya no necesitamos la familia. Ya no necesitamos un hogar para crecer. Porque es una era postestructuralista, Y movimientos como LGBT+, por ejemplo, son postmodernistas. ¿Por qué? Porque ellas entienden, filósofas muy fuertes, que no necesitamos familia. Esa es la realidad, amados hermanos. Y la iglesia necesita ser consciente de lo que está sucediendo en nuestro alrededor, en nuestro mundo, en el mundo donde Dios nos ha puesto, para que podamos presentar defensa, como dice la palabra, con mansedumbre y, ¿cómo dice el texto? Y templanza, para que estemos preparados para presentar defensa. Todas las cosmovisiones que les estoy hablando, todas las formas de ver el mundo, son anticristianas, son anti-Dios. El hombre ha rechazado el gobierno de Dios y ha sustituido su palabra, amados hermanos, por ilusiones, por sentimientos. Y ha redefinido la sociedad de ahora, lo que es moral, lo que es espiritual. Y ha cambiado a Dios por un conocimiento sexual muchas veces, pero también sensual. El hombre se ha creado a sí mismo. Aparte de que le ha dicho, no Dios, ya no te necesitamos. Ha dicho, yo soy Dios. Porque cuando tú sigues tus propias ideas, y óigame bien, tus propias cosas que has aprendido a lo largo de la vida, y no estás filtrando tu vida por la palabra de Dios, estamos actuando igual que el mundo, cuando, como decía ahorita Israel, cuando no dejamos que la palabra nos cambie, nos transforme, entonces estamos igual que el mundo. Romanos 1:25, que es un texto que ustedes han escuchado, dice, oiga lo que pasó con esta gente. Esta gente cambiaron, y la palabra clave aquí es cambiaron. Dígale al que está a tu lado, cambiaron. ¿Usted sabe lo que ellos cambiaron? Dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Romanos 1:25, anótelo por ahí en su celular y búsquelo después. Y usted sabe lo que hicieron ellos después que cambiaron la verdad por la mentira, porque el mundo de hoy se trata de verdad versus mentira. Honrando y dando culto a las criaturas, a ellos mismos, antes que al Creador, antes que al mismo Dios, dice el texto, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Y esa es la sociedad de hoy, centrada en el ego, centrada en nosotros mismos, amados, en nuestras necesidades, en lo que me hace sentir bien, en lo que me hace sentir cómodo. Pero no en Dios y en su palabra y en su verdad y en lo que Él ha revelado para nuestras vidas. Queremos quedarnos en nuestro status quo.
No queremos ir más allá en la verdad de Dios porque no queremos que Él nos transforme. El hombre de Dios de hoy busca independencia. Quiere ser autónomo, quiere crear su propia regla y seguir su propio pensamiento, independientemente de cualquier autoridad externa. No queremos que nos digan qué hacer. No queremos que nos digan, llega temprano al culto. No queremos que el pastor nos diga, tienes que estudiar la palabra. No queremos. Porque queremos vivir en nuestras propias determinaciones. Queremos ser nosotros. Y desde allí yo quiero que usted piense cómo las ideas del mundo, ¿se acuerda de la palabra cosmovisión? ¿Verdad? Están guiando nuestras vidas, a veces aún siendo creyentes. Otras cosmovisiones, el existencialismo, por ejemplo, se oye ¿verdad? Complicado, puede ser, pero oiga lo que dice esta cosmovisión. Ya usted se acuerda lo que significa cosmovisión, ¿verdad? El existencialismo dice que nosotros somos libres. ¿Usted sabía que somos libres? Pero oiga qué más dicen ellos. Como somos libres, nosotros somos como queremos ser. Y de acuerdo a cómo yo me concibo y yo pienso de mí, así yo soy. Es como si yo tuviera que crear mi propia moral. No sé si se entiende. Eso quiere decir, en otras palabras, que si yo pienso que robar está bien, como yo soy quien me defino a mí misma, yo lo voy a hacer. ¿Se entiende? Hello, como decía alguien una vez. Eso es lo que quiere decir el existencialismo. Y ahorita cuando yo les hablaba de los filósofos LGBT+, ¿se entiende lo de LGBT+, verdad? O sea, estamos hablando de la comunidad ¿verdad? Homosexuales, lesbianas, etcétera. Que dicho sea de paso, entre paréntesis, vamos como por 120 géneros diferentes actualmente. Son existencialistas también. Son comunidades que entienden que yo puedo ser como yo quiero, yo creo mi propia moral, yo creo mis propias reglas y entonces yo soy, como dicen ellos, yo existo. Pero mi pregunta es, ¿quién es el padre de la moral? ¿Quién es el padre de la moral? Sin Dios no hay moral. Dile al que está a tu lado, sin Dios no hay moral. Dios es el rey de la moral. Yo les dije ahorita que es una sociedad, aparte de existencialista, que no le interesan las estructuras. Pero pasando ya un poquito más en el tema, digamos, cómo todas estas corrientes nos afectan, hermanos, cómo nos influyen, cómo todo esto se ve en mi vida, a veces en nuestra comunidad, iglesia, familia. Lo primero es que nos hemos alejado de Dios y estamos centrados muchas veces en lo que nos hace sentir bien a nosotros y lo que complazca, oiga bien, mis emociones. Las emociones no son malas, pero deben estar sujetos ¿a qué? ¿A qué deben estar sujetas las emociones? Todo esto ha sido un camino, amados hermanos, que el enemigo ha ido preparando. Es como cuando tú vas preparando a tu hijo para que aprenda a caminar o a hablar, para que lleguemos a ser la sociedad que somos hoy, que es una sociedad hipersexual, pero también una sociedad sensual. Dos palabras complicadas, ¿verdad? Cuando hablamos de hipersexual, estamos hablando de una sociedad que le ha dado, en palabras sencillas, al sexo una importancia mucho más de la que merece. Y a esa satisfacción de mis deseos en estos ámbitos que estoy hablando, a eso es lo que la sociedad de hoy le está dando la primacía. Y ahorita lo decíamos, hemos abandonado a Dios. Pero ¿qué significa que vivimos en una sociedad
anote esa palabra ahí, dominguera. Yo no quiero que usted se me piense, ay, pero ya lo que vino fue a traer un reguero de palabras difíciles. No. Lo que pasa es que tú estás así, ¿verdad? Todas las fuentes cuando te consulta te va a aparecer así, ¿de acuerdo? Con estas palabras media complicadas. Pero es una sociedad, ya lo decía, ¿cómo? Sexual y sensual, que son dos cosas diferentes. En la que como el centro es el hombre, ¿verdad? Ya lo decíamos, y la satisfacción de mis emociones, de mis deseos, lo más importante, no tiene que ver con hacer uso de mi sexualidad de acuerdo a la palabra de Dios, sino más bien con satisfacer mis deseos en términos de sexualidad. Siempre y cuando yo satisfaga mis deseos, no importa. Yo estoy hablando de lo que la sociedad de hoy nos está diciendo. La sociedad sexualizada de hoy nos ha dicho que yo puedo satisfacer mis deseos a mi manera, a mi forma, como yo quiera. Y ya les decía, es una sociedad que ha sobreestimado la sexualidad, que da más importancia de la merecida, ¿verdad?, a este tema y a su satisfacción. Esto quiere decir que yo puedo hacer con mi cuerpo, es lo que la sociedad de hoy nos ha vendido, lo que yo quiera. Siempre y cuando pasen dos cosas, es lo que te dicen todas estas ideas, ¿verdad?, enfoques que hemos visto. Siempre y cuando yo me sienta bien, primero, y siempre y cuando no le haga daño a nadie. Ustedes han escuchado eso, ¿verdad? Siempre y cuando eso te haga sentir bien y tú no le hagas daño a nadie, no importa. Pero amados hermanos, ¿realmente es eso lo que Dios dice en su palabra? Nuestra sociedad de hoy, aparte de ser, ya lo decíamos, hipersexual, por lo que les acabo de mencionar, también es una sociedad sensual. Y esto quiere decir que nuestra sociedad de hoy ha normalizado, amados hermanos, usar el cuerpo para la provocación, para la exhibición, y ha vuelto, aparte de eso, muchísimas cosas, ¿verdad?, prácticas que deben ser privadas, las ha llevado a lo público. Eso quiere decir que estamos en una sociedad sensual. ¿Sí o no? Usted nada más tiene que salir por la calle y usted se va a dar cuenta que estamos en una sociedad sensual. ¿Sí o no? Se ha normalizado la sensualidad. No así lo que Dios dice en su palabra. A Dios, amados hermanos, si algo yo estoy convencida, es que a Dios le interesan todas las áreas de mi vida. ¿Usted sabía eso? Todas las áreas de mi vida, incluyendo mi sexualidad. Necesitamos, amados hermanos, entender, y aquí quiero hacer un paréntesis, que el sexo, la sexualidad no es pecado. Ojo, ¿verdad? En el contexto ¿de qué? Del matrimonio, de la Biblia. Y según lo establecido por Dios. Yo no estoy diciendo que el sexo es pecado. ¿Está bien? Estoy diciéndote lo que la sociedad te está diciendo que es normal y que realmente Dios dice que no lo es. Entonces, vivimos en una sociedad ¿cómo? Sensual. Muy bien. Por eso a veces nosotros vemos cosas y tú dices, no sé si a ustedes les ha pasado que tú dices, pero Dios mío, qué conducta más sensual. No sé si ustedes lo han visto en hombres y mujeres. Pero wow, eso como que no deberían de estarlo haciendo en público, pero mira, como si nada. Pero eso es lo que pasa en la sociedad de hoy. Y lo vemos tanto, amados hermanos, que entendemos que es normal. Pero Dios nos dice, no te dejes influir, ¿verdad? No te dejes llevar por estas corrientes. Si lo importante son mis emociones, cómo me siento, ¿verdad? No importa lo que yo haga, siempre y cuando, como decía ahorita, me haga sentir bien. Esta sociedad de hoy le ha dado más importancia a lo que yo siento que a la verdad, que a la palabra de Dios. Y le ha dado una importancia sumamente elevada a la sensualidad. Es una sociedad que da culto al cuerpo. ¿Sabía eso? Usted nada más tiene que entrar a TikTok y usted va a ver cosas que tú dices, pero Dios mío. ¿Quién tiene TikTok aquí? Sean sinceros, díganme la verdad.
Yo entro a veces, entro en ocasiones para ver, pero Facebook, o sea, terrible, chicos, amados. Y yo les voy a seguir diciendo cómo la sociedad nos ha seguido vendiendo todo este tema. ¿Usted conoce series como Friends? Hello. ¿La han escuchado, verdad? Series como Sex and the City. Son series terribles que nos han enseñado, y el otro día en el campamento estábamos hablando de eso, que la sexualidad fuera del matrimonio, que la promiscuidad sexual, que el libertinaje, que el unirme a una persona sexualmente simplemente porque yo me sienta bien, que el ser una mujer atrevida, agresiva, egocéntrica, obstinada, que embarazarme fuera del matrimonio, que vivir una relación platónica, todo está bien. Porque tiene que ver con lo que me haga sentir bien a mí. Entonces, amados, cuando consumimos cosas, estamos recibiendo mensajes continuamente. Y después usted dice, pero ¿por qué yo no supero este pecado? Pero Señor, ¿por qué tú no me sacas de esta situación? Si lo que estamos consumiendo, amados, es basura, eso es lo que va a salir de mí. Yo no te estoy diciendo que te apartes del mundo, pero analiza lo que estás consumiendo. Todo es permitido en estas series, todo es permitido y nadie tiene derecho a juzgarme según ellos, siempre y cuando yo me sienta bien. Vuelvo y repito, yo puedo definir mis propias normas, dictar los términos de mis relaciones. Yo lo puedo hacer porque yo soy fiel a mí mismo. Eso es humanismo. Esto es una filosofía humanista y existencial. ¿Quién define las reglas en tu vida? ¿Qué tú sigues? ¿Qué es lo que estás poniendo en primer lugar en tu mente? Como decía ahorita Israel, cuando te levantas en la mañana. Todo esto nos impacta. Y yo quiero que tú veas que te impacta tanto, a veces de forma que ni siquiera nos damos cuenta, de dos maneras principales. Primero, nos afecta nuestra forma de pensar. Anótalo por ahí, afecta mi forma de pensar. En Proverbios dice, tal cual es su pensamiento, así es. Vuelvo y repito, tal cual, exactamente, como si dijera una fotocopia. Como es tu pensamiento, así tú eres. Eso es psicología. Por eso yo a veces digo, la cosa que la ciencia vino y la descubrió ahora, 100 años atrás, ya Dios la dijo hace 350,000 años. Tal cual es tu pensamiento, así eres. ¿Qué es el pensamiento? El pensamiento es nuestro intelecto, es nuestra operación mental de manera individual. Yo no voy a pensar igual que tú, ni tú igual que yo, ¿verdad? Podemos coincidir en algunas cosas, pero no siempre vamos a coincidir al 100%. Tiene que ver con nuestra razón, ¿verdad? Se produce a partir de nuestra razón. Los pensamientos son productos que nuestra propia mente va elaborando. Pero, oye, hermano, los elabora a partir de lo que tú consumes. De manera voluntaria porque tú los produces, pero también de manera involuntaria por los estímulos que tú recibes de afuera, por lo que estás viendo, por lo que estás consumiendo. Nuestro accionar, si algo debe de tener claro el creyente, es la importancia de guardar su mente. Dile al que está a tu lado, necesitas guardar tu mente. Y otra frase que decía Catherine Cheraldi es que las ideas tienen consecuencias. Las ideas tienen consecuencias. Si tú consumes lo bueno, la santa palabra de Dios, ¿qué va a pasar con tu mente? ¿Cómo va a estar? Va a estar renovada. Pero si tú consumes otras cosas, lo malo, vas a tener resultados impuros. Mi pensamiento, amados, es lo que soy. Tiene que ver con aquello, con lo que estoy todo el día rumiando, ¿verdad? Estoy dándole vuelta en mi cabeza. Es el punto de partida para mis decisiones. Es la fuente de información que tú haces. Déjame tomar de aquí para entonces actuar. ¿Está bien? Es mi fuente de consumo.
Proverbios 24:7 ya les decía, porque cuál es su pensamiento, así es, cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Esto dice la Nueva Traducción Viviente. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Así somos nosotros, según nuestro pensamiento. Y yo quiero decirte que todo lo que tú estás consumiendo, en sentido general, fue creado a partir de un pensamiento. ¿Tú sabías? Hay ideas, series, novelas, imágenes. Siempre hay un mensaje que nos quieren transmitir. Y a veces estamos tan, ¿verdad? Vamos a decirlo de una manera sencilla. Somos inocentes. Y los creyentes a veces somos muy inocentes, si podemos decirlo de una manera. Pero tenemos que abrir los ojos y analizar lo que estamos consumiendo. Nuestro pensamiento, en conclusión, aquí necesita cambiar. Yo quiero decirte que nosotros podemos llegar a conclusiones equivocadas cuando estamos basados en pensamientos que no son bíblicos. Y eso va a afectar mi comportamiento. Podemos llegar a tener sentimientos, acciones, conductas equivocadas por la fuente incorrecta. Romanos 1:21, búsquelo conmigo. Este verso es clave. Dice, pues habiendo, si algo yo quiero que tú te lleves hoy es la palabra de Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Oye lo que hizo esta gente, sino que se envanecieron en su razonamiento. ¿En su qué? Razonamiento tiene que ver con mi forma de pensar. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, ¿se hicieron qué? Y cambiaron, lo que le llamamos ahorita, la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos, reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus cuerpos y cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ya lo leíamos ahorita. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. El problema está en lo que les decía ahorita. Esta gente se envanecieron en su razonamiento. No dice que se envanecieron en su sexualidad primero. El problema empezó aquí. ¿En dónde? En su razonamiento. Se envanecieron. Un razonamiento vano es un razonamiento vacío, que no tiene sentido, que no tiene una base bíblica sólida, ¿verdad? Dice que la mente de esta gente, después que su mente se entenebreció, ¿verdad? Se volvió vano el pensamiento, su mente se puso oscura, ¿verdad? Dice que se entenebreció y esto entonces dio paso a que ellos empezaron a deshonrar sus propios cuerpos. Y dice el texto más adelante que empezaron a tener relaciones, hombres con hombres, y etcétera, etcétera. Entonces un declive, ¿verdad? Un razonamiento hueco, ¿verdad? Como dice aquí, vano. Luego, un pensamiento, un razonamiento vano, ¿verdad? Luego ellos cambian la gloria de Dios. Esto afecta su conducta. Y finalmente terminan en esta conducta que les acabo de decir. Teniendo relaciones hombres con hombres. El pastor Luis Méndez, que es un consejero bíblico, dice, en la creación, oiga bien, amados hermanos, Dios es quien decide mi sexualidad. ¿Usted sabía eso? Que Dios es el que decide. Pero en la caída, en el pecado, yo decido mi género. ¿Ustedes sabían eso? Que la gente dice yo soy quien yo quiera. En la creación, Dios diseña el matrimonio entre un hombre y una. En la caída, yo decido casarme con quien me satisfaga. No importa si es un hombre, si es una mujer, si es un árbol. ¿Ustedes sabían eso? ¿Verdad? Si es un árbol, si es una mata, si es un cuadro que yo pongo ahí y digo, quiero casarme con eso. En la creación, Dios desea que tú y yo le glorifiquemos por medio de nuestra sexualidad. Y en la caída, el sexo es un medio para adorarme a mí mismo, para satisfacer mis propias necesidades. Ahorita yo les decía que a Dios le interesa
cada una de las áreas de tu vida. ¿Sabías eso? Díselo al que está a tu lado. Dios quiere control de cada área de tu vida. Necesitamos, amados, hablemos de la solución, entrenar la mente. De acuerdo a cómo tú pienses acerca de la sexualidad, así será tu comportamiento en ese tema. Lo mental va a afectar tus emociones, lo que pienses va a afectar lo que sientes y lo que haces finalmente. ¿Y cómo nosotros entrenamos nuestra mente? Con la verdad. Con la verdad, amados hermanos. No hay otra píldora. No hay píldoras mágicas. Es la palabra. Es lo que siempre hemos tenido ahí, amados hermanos. Que a veces dejamos de lado, que a veces decimos, estoy cansado, no quiero leer la Biblia hoy, pero Dios te está diciendo, ven a mi palabra, que aquí está la respuesta. La iglesia necesita volver a creer en la palabra de Dios y decirle, Señor, sí, te creemos, sabemos que tu palabra tiene la respuesta para nuestras vidas en cada área de ella. Tú no puedes crecer, tú no puedes madurar lejos de la palabra de Dios. Dios va a usar la palabra como un instrumento en tu mano derecha para cambiar tu vida. Pero necesitas ir a la palabra. Dejemos de solamente depender del pastor para la administración, para la enseñanza. Tienes que aprender a ir a la palabra tú mismo. Tienes que decirle, Espíritu Santo, enséñame. O busca un método sencillo de observación, interpretación, aplicación, que eso es súper fácil. Búscalo en YouTube, búscalo en Google y empieza, métete en la palabra, porque es allí que Dios va a cambiar tu vida. Dios quiere, amados hermanos, cambiar nuestra forma de pensar sobre la sexualidad, reemplazar nuestros pensamientos equivocados con su palabra, lo que no es correcto, lo que no está bien en nuestro pensamiento, en nuestra forma de actuar con respecto a nuestra sexualidad, lo que hemos venido creyendo a lo largo del tiempo. Él quiere darnos una perspectiva verdadera. La palabra de Dios tienes que recibirla, porque no hay otra manera. Dile al que está a tu lado, no hay otra manera. Las tradiciones, la cultura no pueden ser lo que digan, no puede ser lo que tú uses como guía, ¿se entiende? Para entender lo que está bien, lo que está mal. Es la palabra, no es la cultura, no son las tradiciones, no es lo que tú aprendiste de tu familia. Es la palabra, es la primacía. La edificación de nuestra vida es producida solamente por la palabra de Dios. Y nosotros nos podemos preguntar, ¿por qué seguimos? ¿Por qué a veces como creyentes seguimos viviendo con los mismos principios de nuestra vida pasada? Es por lo que les estoy diciendo, porque no hemos dejado que la palabra de Dios entre a cada área de nuestra vida. Su palabra es poderosa para edificar. ¿Cómo se construye un edificio? ¿Desde abajo? ¿Y qué necesita abajo? La palabra de Dios es poderosa para edificar tu cabeza. Tu cabeza. Porque de allí es que parten tus decisiones, tus emociones. Edificar tiene que ver con añadir, para crecer, para completar. Nosotros somos completados, edificados por medio de la palabra de Dios. Necesitamos oír la palabra de Dios según la parábola del terreno, ¿verdad? De los terrenos diferentes. Como cuando la semilla cae en tierra, ¿verdad? Dice que necesitamos el que cae en buenos frutos, en buena tierra, es aquel que oye y entiende. Dos cosas, oye y, repítalo conmigo, oye y, para dar fruto tienes que oír y entender la palabra de Dios. Dice Primera de Pedro 2:2, desea como un niño recién nacido la leche espiritual. Primera de Pedro 2:2, anótalo por ahí si quiere hacerlo. Y el texto anterior era Mateo 13:23. Primera de Pedro dice, desea como un niño
Cuando mi hijo está desesperado, llora que yo creo que no van a sacarle del edificio cuando tiene hambre. La leche espiritual no adulterada, para que por ella tú puedas cambiar tu forma de pensar. Esa forma de pensar que vienes trayendo, que venimos trayendo del mundo. ¿Cuáles mentiras, amados hermanos, estás creyendo acerca de tu sexualidad? A la forma en la que estás usando tu cuerpo, a la forma en la que, a los pensamientos que estás teniendo respecto a la sexualidad, a tu cuerpo o al cuerpo de otras personas. ¿Cuál es la mentira que estamos creyendo? Hemos creído muchas mentiras. Si mi punto de partida es lo que me hace sentir bien está bien, esto no lo sabe nadie, esto no lo saben mis líderes, nadie sabe esto. O yo soy líder, pero eso no importa porque eso es privado. Mi sexualidad es privada, mi sexualidad es mía, nadie tiene que ver con eso. Eso es mentira. ¿Tú sabes de quién es tu sexualidad? ¿De quién es? ¿De quién es? No podemos jugar con el Señor, amados. No podemos. Necesitamos desvestirnos del viejo hombre para vestirnos del nuevo hombre. Afecta, primero les decía, mi forma de pensar, pero también afecta mi forma de vivir, mi forma de actuar. Mi accionar frente a la sexualidad a veces tiene que ver con mi forma de vestir. Lo que hago, ya les decía ahorita, o dejo de hacer con mi cuerpo, lo que puedo hacer en privado con mi cuerpo, las imágenes que consumo, el consumo de imágenes sexuales. Ojo con eso, muchísimo cuidado, porque hay una frase por ahí que usan en marketing, que es una realidad neuropsicológica, si usted quiere verlo de esa manera, ¿verdad? Una manera más científica, es que una imagen vale más que 1000. Después que usted ve una imagen, sácasela de la cabeza. Dígale al que está a tu lado, no es fácil. No es fácil. Después que tú la ves, mucho cuidado, amados hermanos. Cuando mi mente está corrompida por una mentalidad secular, así mismo será mi comportamiento. Se verá en mi accionar público y en mi vida privada, en mi testimonio. Lo que Dios quiere, amados, es moldearnos a su cultura. ¿Está bien? A la cultura de Él, no a la del mundo de hoy, pero yo debo de estar dispuesto a dejarme moldear. ¿Cómo debe responder el creyente frente a todo esto que estamos hablando? Necesitamos glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Amén. Y ya lo decíamos ahorita. No se te olvide que tu sexualidad también es de Dios. ¿Está bien? Que tu vida sexual también a Dios le interesa. En todo lo que tiene que ver con tu vida, ¿verdad? No puede el creyente tener áreas reservadas para Dios, porque al final Él lo sabe. ¿Está bien? Lo único que tú tienes que ser sincero con Él y decirle, Señor, cámbiame. La verdadera religión se trata de consagrar al Señor como santo la esencia de mi vida, de mi ser. Anote por ahí, 1 de Pedro 3:15 dice, volviendo a la palabra, dice, santifica a Dios el Señor en tu corazón y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, ¿verdad?, ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en ti. Dice, santifica a Dios en tu corazón. Si yo estoy consumiendo imágenes, mi corazón no va a santificar a Dios. ¿Está bien? Si yo estoy pensando que lo que tiene que ver con mi satisfacción en ese sentido sexual es lo que importa y no lo que Dios dice, entonces yo no voy a santificar a Dios en mi corazón. La Nueva Traducción Viviente dice, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Soluciones, renovemos nuestra mente. Romanos 12:2. Anótelo por ahí también. Dice, no te adaptes a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra. Si el problema está en la mente, ¿qué es lo que tenemos que transformar?
Para que tú verifiques y te des cuenta de cuál es la voluntad de Dios para tu vida, en este caso en el término de la sexualidad. Lo que es bueno, dice, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Dígalo conmigo, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Señores, Dios no se equivoca. Él tiene siempre lo mejor. Y este texto nos dice que debemos entregar nuestro cuerpo. Versículos anteriores dice que necesitamos entregar nuestro cuerpo a Dios porque todo lo que Él ha hecho ha sido en favor de ustedes, para que ustedes seamos sacrificio vivo, santo, ¿verdad? Un sacrificio agradable a Dios. Y dice el texto, eso que yo le acabo de decir ahora, esa es la verdadera forma de adorar a Dios. ¿Usted sabía que cantar no es la única forma de adorar a Dios? ¿Usted sabía eso? La verdadera manera de nosotros adorar a Dios es siendo sacrificios vivos y santos ante Dios. Dejemos que Dios nos transforme en personas nuevas al cambiar. Estando en la Nueva Traducción Viviente, versículo de Romanos 12:2 dice: no imiten las costumbres ni conductas ni costumbres de este mundo. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas cuando cambie tu manera de pensar. Ven, esta es otra traducción. Entonces tú vas a aprender a conocer la voluntad de Dios. Efesios 4:22 dice: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje, y aquí es clave: quítate el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, y ser renovado en la actitud de tu mente. Yo necesito quitarme una ropa, el ropaje de la naturaleza vieja. Dios quiere que te quites el pecado de tu vieja naturaleza, que nos lo quitemos. Y que no obstante nos quitemos eso, no que no vamos a quedar así como en el aire, no. Después te vas a vestir, ¿de qué? Te vas a vestir de la palabra, de esa nueva naturaleza. Dice la Nueva Traducción Viviente. Oye lo que dice: necesitas deshacerte de la vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida, oye lo que dice esta versión, por la sensualidad y el engaño. Y en cambio dejen que el Espíritu, en mayúsculas, el Espíritu Santo, les renueve los pensamientos y las actitudes. ¿Tú sabías que el Espíritu Santo cambia tus actitudes? Oye, es impresionante la transformación que el Señor hace cuando tú dedicas tiempo a la palabra. No importa la edad que tengas, es como si te chocara un camión, no puedes quedar igual. Eso fue un mal chiste, perdón. Es imposible, como dice por ahí una canción. No podemos jugar, hermanos, necesitamos quitarnos. No podemos seguir vestidos de una ropa vieja y harapienta. Necesitamos quitarnos ese ropaje. No es posible vivir con las dos ropas a la vez. Con la de la naturaleza vieja y la nueva. Necesitamos elegir una ropa. Y esto es urgente. ¿Le puedes decir al que está a tu lado otra vez? Esto es urgente. Esto es para que no se duerman, Filipenses 2:5 dice, estoy casi concluyendo, dice: haya en ustedes el sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál es tu sentir respecto al pecado? ¿Estás dispuesto a rendir a Dios? ¿Estamos dispuestos a quitarnos la basura de mis propios pensamientos, de mi propia perspectiva de las cosas y tomar la perspectiva correcta de la palabra de Dios para que de verdad el pueblo de Dios sea transformado? Ahorita yo les compartí Efesios 4:22 al 24 y volviendo a lo mismo, o sea, aparte de yo quitarme, despojarme de la ropa de la naturaleza vieja y ponerme la nueva, esto tiene que ver, ¿verdad? Con quitar, ¿verdad? Todo pensamiento, emoción, deseo que no viene de Dios, que no viene de la fe, que te dice esto está bien porque nadie lo ve.
Es tu sexualidad, eso es privado. ¿Por qué tu líder se tiene que meter en eso? Cuando Dios lo conoce todo. Dios sabe ya lo que tú vas a hacer el 31 de diciembre. ¿Tú sabías eso? Dios sabe lo que tú vas a pensar mañana, lo que vas a hacer ahorita cuando llegues a casa. Ya Dios conoce todo, todo. Él es omnisciente. Entonces, no es simplemente cambiar, amado hermano, tu forma de pensar, sino ponerte, ya les decía ahorita, los pensamientos de Cristo. Primero, despójate. Tienes que cambiar de actitud. Segundo, renueva tu mente. Y tercero, vuélvete a vestir, revístete, pero de Dios y su palabra. Necesitamos aprender a dejar que sean los pensamientos de Dios los que guíen mi vida y no mis propios pensamientos. Renovar significa cambiar una cosa por otra. Dios no te está diciendo, mira, dame tu vieja naturaleza, tu viejo pensamiento y quédate así, en blanco, neutro. No. Dios te dice, esto es lo que te va a servir, lo que te va a funcionar, es la palabra. Es la verdad, amados, de la palabra de Dios. No hay otra espada, no hay otra realidad. Y esta sociedad que nosotros vivimos cada vez más está alejándose de Dios, alejándose de Dios, alejándose de Dios. Y terminamos en un derricadero porque nos alejamos de la verdad de Dios en muchos aspectos, no solamente a la sexualidad. Segundo y penúltimo punto, dice resiste a la mentira. Segunda de Corintios 10, del 4 al 6 dice, porque las armas de nuestra milicia no son humanas. O sea, tú no vas a pelear tu batalla con tu intelecto racional, ¿verdad? Sino con las armas espirituales que son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Esas fortalezas que a veces hay en nuestra sexualidad, Dios las quiere destruir y Él lo va a hacer por el poder de su palabra. ¿Tú sabías que la palabra de Dios tiene poder? ¿Sabías que tiene poder para transformarte? Dale la oportunidad a la palabra de Dios en tu vida, de verdad. Dice, derribando argumentos, ya lo decíamos ahorita, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de ¿quién? Qué poderoso. Y Efesios 6:10, anótelo para que lo busque después y profundice en estos textos, del 10 al 14, hablando de la armadura de Dios, dice, tú tienes que ponerte el cinto de la verdad. ¿Usted sabe lo que pones un cinturón? Cuando usted se pone un cinturón, ¿por qué usted se pone el cinturón? Dígame la verdad. ¿Para qué? Para que no se caiga el pantalón, para que se ajuste ¿qué? Pues Dios te dice, si te quieres sentir firme, ¿verdad? Seguro, ponte el cinto de la verdad, que es la palabra de Dios. Yo quiero decirte que una de las armas preferidas del enemigo es hablarte mentira. ¿Tú sabías que Él es el padre de la mentira? El papaupa de la matica en ese tema. Él es el inventor de todas las mentiras que hay en nuestra sociedad. Y Dios nos dice, necesitamos derribar todo argumento mentiroso con mi palabra. No te dejes engañar y persuadir de sus mentiras. Y por último, asume un comportamiento diferente. Mi conducta, amado, tiene que estar alineada en la sexualidad también, aparte de todas las áreas, según lo que Dios dice en su palabra. Solamente esa es la percepción y concepción correcta de la verdad. La única verdad verdadera, si tú quieres decirlo así, es esta. Y aquí está incluido lo que Dios piensa de nuestra sexualidad. Estamos llamados a vivir contra la cultura y preservar nuestra sexualidad en santidad, conforme a lo que Dios establece en su palabra. No dejemos de lado, ¿verdad?, esta área de nuestra vida tan importante. A veces yo puedo decir, a Dios no le interesa mi sexualidad.
Son una cosa como secundaria. Pero a veces, si no dejamos que Dios se meta en todas las áreas de nuestra vida, quizás esa área que yo estoy dejándola reservadita para que Dios no entre a esa habitación, se puede ir ampliando, ¿se entiende? Se puede ir poniendo más grande. Porque si le dejo una puerta cerrada a Dios para tratar conmigo, puedo cerrar otra. Y después otra. Y después otra. ¿Y qué va a pasar con tu corazón y con tu relación con Dios? Necesitamos abrirnos al Señor y a lo que Él quiere cambiar en nuestras vidas. Si lo hacemos, esto va a tener grandes consecuencias positivas en nuestras vidas. Pero si no lo hacemos, tendrá grandes consecuencias negativas. O nosotros matamos el pecado, dice John Owen, o el pecado terminará matándote a ti. ¿Se entendió? Voy a repetir esa frase. O tú matas el pecado, o el pecado terminará matándote a ti. ¿Lo pueden repetir conmigo? O tú matas el pecado, o el pecado terminará matándote a ti. Eso dijo John Owen, un puritano. Reflexiona sobre esto. ¿De cuáles fuentes me estoy nutriendo? ¿Cuáles son mis fuentes principales? ¿Son las películas, las series, esto, que lo otro? Yo no te estoy diciendo que no veas series y películas, ¿verdad? Es Friends, Sex and the City, es cualquier otra serie más actualizada tal vez. ¿Qué está influyendo más en mi vida? Si tú puedes anotarlo por ahí, sería excelente para que después lo pienses en casa. Necesitamos aprender a rumiar la palabra. Lo que tú aprendes aquí el domingo, que no se te olvide. Anótalo, como decía Israel ahorita, llévatelo a la casa y empieza en la semana a leerlo de nuevo para ver lo que Dios te quiere decir. Amén. ¿Qué me está influyendo más, la Biblia o la cultura en mi sexualidad? ¿Qué me está influyendo más, la Biblia o la cultura en torno a mi sexualidad? Y por último, ¿qué necesito hacer diferente? ¿Qué necesito hacer diferente para demostrar que soy transformado por medio de la renovación de mi entendimiento? ¿Qué necesito hacer diferente para demostrar que estoy siendo transformado? ¿Estamos dispuestos a que el Señor nos transforme en todas las áreas de nuestra vida? Acuérdate, amado hermano, que no hay ningún área de tu vida que a Dios no le interese trabajar. Y que aún lo que nosotros hacemos en nuestra intimidad, en secreto, o como quiera que pensemos, o donde nadie me vea de la iglesia, aún allí está Dios. En su omnipresencia a veces y otras veces en su presencia manifiesta también. Porque no podemos escapar de Dios. Y lo otro es que no tienes que hacerlo solo. Dios está dispuesto a transformar tu sexualidad, transformar tus batallas sexuales y darte la victoria. A veces eso es un proceso, yo tengo que empezar a rendir a Dios y el Señor empieza a trabajar paulatinamente. Otras veces Dios puede hacerlo ¡fua! Porque Él es todopoderoso. Él puede hacerlo. Te quité esa tentación, esa lucha o lo que sea. Pero muchas veces Él elige el proceso porque allí nos forma. Amén. Amén. Dios quiere sanarnos, amados. Y acuérdense de lo que les decía, quiere empezar a sanar nuestra mente para luego sanar nuestro corazón y nuestro comportamiento. Si tú necesitas apoyo, orientación pastoral sobre este tema, yo te invito a que no temas hablar este tema con alguno de tus líderes de aquí de la iglesia, las personas que Dios ha puesto para ministrarte. No te preocupes, a veces uno se preocupa más por la apariencia, por lo que van a decir, que por la sanidad que yo necesito. Pero a Dios le interesa más tu sanidad que cualquier otra cosa. Sé valiente,
Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra es retadora para nosotros. Es retadora de una manera impresionante. Nos manda a cambiar, a movernos del lugar donde estamos. Señor, tú no quieres que sigamos iguales. No importa quiénes seamos, que seamos líderes de mucho tiempo, que seamos nuevos, que acabemos de llegar. Tú quieres una transformación que empieza de adentro y va hacia afuera, Señor, porque tú nos conoces y tú sabes, Señor, lo que es mejor para nosotros. Tú tienes sanidad para nuestras vidas, para nuestras almas, Señor. Y tú deseas que rindamos cada área, Señor. Ayúdanos a dejar de jugar, Señor, a la iglesia, Señor. Ayúdanos a entregar nuestras vidas, Señor, a ti, porque nada vale en esta vida más que tú, Señor. Nada vale más. Ni la apariencia, Señor, ni simplemente venir a la iglesia, pero seguir igual, Señor. Tú deseas un cambio real en todas las áreas de mi vida, Señor. Y la sexualidad es un área clave, importante, Señor. Y hoy queremos entregarla a ti. Yo quiero que tú te pongas de pie y hagamos una oración juntos. Tú puedes orar tú solo, si tú quieres que Dios haga algún cambio, alguna transformación en ti. Y yo te insto que tú puedas, si necesitas la ayuda, al final buscar la orientación de alguno de tus líderes de la iglesia. Si quieres y necesitas orar, ora allí donde estás. Como este es un tema personal, tú puedes hacerlo ahí donde estás y Dios te va a escuchar. Señor, ponemos en tus manos nuestras luchas. En estas luchas que tenemos con nuestra sexualidad, el nombre que tenga puede ser el consumo de pornografía. Puede ser, Señor, el uso de mi sexualidad de manera inadecuada. Puede ser lo que estoy viendo, Señor. Puede ser lo que estoy en mi mente rumiando, Señor, todo el día. Puede ser la lujuria quizás en mi corazón, Señor. Tú conoces mi batalla. Pero yo sé que tú no me quieres dejar solo. Tú no me dejarás solo. Y que la victoria, Señor, va a ser en la medida que tú transformes mi vida cuando yo me exponga a tu palabra. Ayúdame a exponerme a tu palabra, Señor. Ayúdame a buscar el consejo debido, Señor, la orientación, el seguimiento debido, Señor. Y que, Señor, podamos ser restaurados como tú quieres, desde adentro hacia afuera, Señor. Hacia afuera. Esto no es negociable, iglesia, no es negociable frente a Dios. Necesitamos traer a cuentas nuestros pecados. Dice la Biblia que si fueren rojos como el carmesí, Él los va a poner blancos. No importa el pecado, cómo se llame. No importa, estos pecados a veces traen vergüenza a nuestra vida, pero Dios quiere derribar toda vergüenza para sanar tu alma, para sanarte completamente, para transformarte, para enderezar lo que está torcido. Porque Él es todopoderoso y es capaz. Sí, Señor, tú quieres cambiarnos, Señor, y nosotros no queremos dejar pasar esta oportunidad, Señor. Cámbianos, transfórmanos, Señor, transforma nuestro entendimiento. Trae arrepentimiento, Señor, de pecado. No importa, Señor, ayúdanos a quitarnos el vestido viejo y ponernos el nuevo. Ya basta, Señor, de usar ropaje viejo y harapiento, Señor. Necesitamos ser vestidos de ropaje nuevo, Señor, que eres tú, que tú nos das en tu espíritu y en tu palabra, Señor. Gracias. Esto no es opcional, amados. Es un llamado de Dios a la iglesia. Es un llamado del Señor a venir a cuentas y traer a sus pies nuestros pecados sexuales. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Dios ha sido bueno.
Hasta aquí esta parte y nuestro hermano Israel.